Buenas tardes, el Señor te bendiga, ¿cómo estás? ¿Estás bendecido? ¿Estás bendecido? ¿Bendecida? Bueno, dale un beso a tu hermano y decirle, Dios te bendiga, bendecilo. Saludamos también a todos los amados que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. ¿Estamos en las dos plataformas? ¿O puro celular y no sale nada? ¿Sale? Bien. Ustedes saben que les amo. Algunos ya saben cuando viene así. Yo le amo, dijo un hermano. A veces usted, y digo usted genéricamente, quiere tener una o más horas para estar con los pastores. Si puede ser todo un día, mejor. Para exprimirlo, como dicen los mexicanos, para dejarlo como limón fontanero, ¿no? Sí. Para contar todas sus cosas al pastor o a la pastora. Toda la historia de su vida, ¿no? Y algunos dicen, bueno, en el 1952 todo comenzó, y empieza a contarte año por año, mes por mes. Y quisiera usted que recibir todos los consejos certeros, habidos y por haber, obviamente desde la palabra del Señor, tener mucho tiempo de oración, que el pastor y los pastores le oren y si es posible le impongan manos. Yo sé que eso es trabajo del pastor, de visitar, de recibir en su casa también hermanos que vienen a conversar, a hablar. Pero ¿saben qué? Esta semana escuché a mi pastor decir en el Congreso de Pastores, los pastores sí pueden pastorear desde el púlpito. Los pastores pastorean, además de todo lo que les dije, de la visitación, de la conversación, del mensaje de WhatsApp, de la ministración personalizada. El pastor puede pastorear desde el púlpito, porque sería imposible pastorear de manera personalizada a cada uno. Cuando éramos 10, ¿te acordás, Noé? Cuando éramos 15, era más fácil, iban todos a mi casa y les seguía hablando. Pero ahora el Señor está haciendo crecer la obra. Gloria al Señor, ¿no? Toda la gloria es para el Señor. Entonces es muy importante prestar atención para que después no estén preguntando, ¿no? Porque muchos quieren hablar con el pastor, pero ellos mismos ya saben lo que tienen que hacer. Tienen la respuesta porque el Señor les viene hablando desde hace tiempo ya. Y hoy no será la excepción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Oír la palabra del Señor y hacer algo o no hacer nada. Si seguís como estás es porque no estás haciendo nada. Por eso pregunté si están bendecidos. Si están bendecidos y con cicatrices, con golpes, magullones, caídas, levantadas, pero el Señor los está sosteniendo. ¿Por qué? Porque están oyendo su palabra. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Tienen ganas? Vamos. Vamos a escuchar uno de los relatos más misteriosos, uno de los relatos más misteriosos de las Escrituras que se encuentra, busque allí en su Biblia, en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, para los nuevos, ahí por casi la mitad de la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 12, en su versículo 6 al 11. Vamos a buscar tranquilos, ¿eh? Estamos en la casa del Señor disfrutando este pedazo de cielo, ¿no?
con los hermanos allí que está a tu lado, está fresquito, el calor de tu hermano te bendice. No, no estamos en verano, que lo querés mandar allá lejos. Estamos cerquita porque hace frío. Es una bendición este momento que es único e irrepetible en toda la eternidad. Entonces vamos a escuchar 2 de Corintios capítulo 12, versículo 6 al 11. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Amén. Pablo está contando aquí que él tiene un problema. Pero a propósito, tomé del 6 para entender ahora, vamos a leer el contexto, que es el versículo 1 al 5. Vamos a escuchar qué nos está contando Pablo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Nace una miniserie, no sé cuánto será, por ahí se transforma en serie, pero por lo pronto ya el Señor me dio el primer mensaje de 3, que se titula ¿Qué si Dios no responde? ¿No? Porque siempre estamos pensando en un Dios, bueno, que estamos para pedirle y Él nos va a dar, pídele al Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón, clama a mí, yo te responderé. Tiene su contexto, qué significa cada cosa. Pero sí, obviamente que el Señor nos responde y nos ha respondido muchas bendiciones. ¿Pueden levantar su mano a lo largo de la historia de su vida cristiana? ¿A cuántos el Señor les ha respondido una petición? ¡Wow! Toda la iglesia, casi todo. El 90%, 95%, dice amén. Pablo cuenta una historia de algo que le aconteció. El Señor lo lleva en espíritu a la morada de Dios. Eso es, dice llanamente, lo que sucedió, lo que aconteció. Y él tiene que salir a contarlo porque él estaba batallando con muchas críticas y que decían que Pablo no es nada, que Pablo, de hecho en su figura no era muy llamativo, no era un hombre de porte así como decir, ahí viene Pablo, ¿no? Era un hombre pequeño, quizás no era muy agraciado en sus palabras, si bien era un hombre muy letrado, muy sabio,
pero a la vez pasando un montón de problemas, de situaciones. De hecho, bueno, él cuenta, ¿no? Allí en Corintios que pasó por naufragio, por apedreamiento, por cárceles. Y esas marcas de los golpes y los castigos y las torturas estaban en su cuerpo. Quizás su cara tenía cicatrices en sus manos, sus dedos torcidos por alguna piedra que le habrán arrojado, qué sé yo. No era digamos, el apóstol que hoy tenemos otra figura de lo que es un apóstol. Entonces él sale al cruce a contar, miren, si yo quiero les cuento una experiencia de un hombre, aunque hablaba de él mismo. Si tenemos que aprender de humildad, amados, obviamente primero el paradigma, primer modelo es Jesús, sin duda. Pero como hombre mortal y pequeño tendríamos que ver a Pablo. Y sobre todo los ministros, ¿no? Los que enseñan, los que tienen que tomar la palabra y enseñarla. Tienen que aprender mucho de Pablo, tenemos que aprender mucho de Pablo. A veces nos creemos portadores de la verdad y cortamos cabeza para todos lados y tratamos a la gente como si fuesen, no sé, como arreando vacas, ¿no? Y realmente, amados, tenemos que expresar este mensaje con mucho temor de Dios, con mucho respeto a Dios y respeto a su iglesia y con mucha humildad de corazón. Porque estamos hablando ni más ni menos que del creador de todas las cosas. Y estamos transmitiendo el plan de salvación, qué es lo que hizo Dios para salvarnos y para seguir salvando. Quizás en esta tarde haya alguien que no ha nacido de nuevo y necesita escuchar este mensaje. Y dice Pablo, arranca diciendo, conozco a un hombre en Cristo. Dice así, ¿no? Si me lo puedes leer, ¿sí? Conozco a un hombre en Cristo. Ahí está. O sea, un hombre de Dios. No era cualquier hombre. Él mismo estaba hablando de él, pero decía, un hombre en Cristo. Aquí Pablo describe esta experiencia como si se refiriera a otra persona y no a él mismo. Él no dijo, yo mismo tuve esta experiencia. No lo dijo. Esto hace que algunos crean que se trata de alguien más, pero no, ya que él cambia a primera persona, primero habla en tercera persona, ahora habla en primera persona en el versículo 7. Léelo, por favor. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Habla de él, sí, perdón, habla de él, o sea, habla de él. Podemos estar seguros de que es Pablo, es Saúl de Tarso, ahora Pablo el apóstol. Entonces, ¿por qué él escribe como si estuviese hablando, haciendo referencia a otra persona? Nosotros conocimos hace mucho, no sé si mi hermana se acordará, había una abuelita, mi papá siempre se acuerda, que siempre ella hablaba en tercera persona de ella. Decía, dice, Marita está cansada, Marita tiene hambre, Marita quisiera que le conviden un café con algo rico. Y hablaba de ella, ¿dónde está Marita? No, soy yo Marita. ¿No? Y Pablo parece que estaba hablando de otra persona, porque Pablo al describir esta notable, amados escuchen, notable experiencia espiritual, tremenda experiencia espiritual que yo sostengo, según los estudios que yo hago sobre las epístolas de Pablo, que esa experiencia marcó su vida y que esa experiencia lo fortaleció tanto que él llegó a decir, miren, para mí el morir es ganancia. Después de lo que yo vi, yo aunque me tengan que decapitar, no me interesa. Lo que me espera es más grande. Y lo enseña a todo lo largo de la epístola, ¿no? ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, Pablo está describiendo el mismo tipo de cosas de la que los superapóstoles, ya había en ese tiempo superapóstoles, se gloriaban entre los corintios cristianos, porque aparecieron muchos llamándose apóstoles del Señor, así como enseñaba vez pasada Esteban en el caso de Simón, ¿no? La simonía, que él quiso comprar todo esto y quería hacer uno más, aparecer en la foto, ¿no? en la selfie. ¿Vieron cuando los pastores se sacan todo foto? Siempre hay un colado, hay uno que no es pastor pero está ahí. Dice, yo salí con los pastores. Bueno, se sienten superapóstoles.
cuando describe su humilde experiencia, así en 2 de Corintios, que acabamos de leer, no dudó en escribir en primera persona, así en 2 Corintios 11, 23 al 30. No lo vamos a leer. Cómo los superapóstoles lo harían, porque los superapóstoles sí lo contarían y no escribirían libros y grabarían CDs y videos y si quieren seguir escuchando la segunda parte, envíen a la cuenta del banco, ¿no? Y ahí van a escuchar la segunda parte, ¿no? Pero aquí él anda con mucho cuidado. Pablo hace todo lo que puede hacer para relatar esta experiencia, mis amados, sin traer, escuchen, por favor, porque esto, escucha a Jorge Antonio Cabral. Pablo hace todo esto sin traer gloria a sí mismo. Él habla de algo maravilloso, algo, no hay palabras, pero él no habla de sí mismo. Él quiere desaparecer de la historia. Conozco a un hombre, dice, no importa, el hombre es lo de menos. Aunque ahora, viste, si viene alguien recordará esa experiencia que un día apareció un personaje, ¿no? Y que decía, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Todo trajeadito, ¿no? ¿Y dónde está el pastor? Y aquí está el pastor. Bueno, ¿usted es el pastor? Bueno, está bien. Quiero pasar porque yo ando recorriendo, rodeando la tierra. Yo ando recorriendo por todas las iglesias llevando un mensaje del Señor. Y pasó el varón, bueno, le dimos 5 minutos de fama, ¿no? Pasó, tenía unos pelitos así, viste que tiene los rulitos aceitaditos y así. ¿Me conocen? Decía. ¿No me conocen? A ver, piensen. ¿No me ubican? Así decía. ¿Me ubican? Decía. ¿Me conocen? Porque yo ando por todos lados. O sea, son buscadores de gloria, que quieren ser vistos, como dice el Señor, yo gloria de los hombres no busco, porque muchos quieren ser vistos por los hombres. Obviamente que el predicar la palabra te lleva a un cierto, la gente te conoce, salimos por los medios, gente que no conoces te conoce, pero en fin, no es el objetivo, amados. Porque en esta iglesia, Casa de Oración Banfield, la gloria es para Cristo. Acá no se glorifica ningún hombre, no hay talentos aquí donde hay que enfocarlo para que muestren cómo tocan. No, es lo de menos. La gloria es para el Señor. Entonces Pablo nos está enseñando esto. Y escuchen, como dice el muchacho ahí. Hace 14 años. ¿Cuánto? 14 años. Esta fecha dada por Pablo no ayuda a esclarecer cuándo esto ocurrió, debido a que los eruditos no están de acuerdo en cuanto fue escrito, por una cuestión de fechas. Pero las sugerencias han sido hechas en cuanto a la experiencia que describe el apóstol. Aquí lo importante es que Pablo se mantuvo en silencio de semejante experiencia para contar por 14 años. ¿Por qué? Porque esa experiencia era para él. Era para la gloria del Señor. Hoy, amados, alguien que tenga una experiencia así escribe un libro y cobra para dar conferencias y etcétera, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos oído. Y Pablo lo menciona ahora a regañadientes. No quiere contarlo. Y lo cuenta medio casi de mala gana, o sea, porque no quería él que le digan, Pablo, contá más. ¿Vieron el programa de ayer que nos preguntaban hasta si había mamadera en el cielo? De lo que escucharon en el programa, ¿no? Claro, uno quiere saber, uno tiene, pero, amados, es la fascinación. Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, eso es lo importante, dice Pablo. Pablo en realidad no sabe si él estaba en el cuerpo, si fue llevado en el cuerpo o si fuera del cuerpo. Él le llama la visión. Al parecer, en su mente, cualquiera de las dos opciones eran posibles, pero lo importante es que él reciba un mensaje, no cómo ni de qué manera. Y muchos podrían preguntarse, ¿qué fue lo que le sucedió en realidad a Pablo? ¿Fue llevado en el cuerpo al cielo? ¿O su espíritu se separó de su cuerpo para ir hasta allí? O sea, tenemos que decir que se murió un par de
de minutos y se fue. Todo el punto del mensaje es que si Pablo no lo sabía, ¿qué dice? ¿Pablo lo sabía o no lo sabía? No lo sabía. Entonces, nosotros no tampoco podemos saberlo. O sea, no, a Pablo le pasó eso. ¿Cómo vamos a saber nosotros si Pablo mismo está diciendo, no sé lo que me pasó, de repente yo me encontré en el cielo? Esa fue la expresión. De hecho, Pablo enfatiza este punto al repetir la idea 2 veces ahí en los versículos. Por lo tanto, las especulaciones, las imaginaciones y todo lo que uno pueda decir son puntos inútiles. Si el mismo Pablo no podía decir, sería ridículo que nosotros intentáramos decir cómo fue esa experiencia. Y yo, miren, amados, yo les hablo con conocimiento de causa. He leído libros hasta con dibujitos, con el cuerpo de Pablo, un hilo y el espíritu, el cordón de plata que aparece allí en Eclesiastés. Empiezan uno a soñar y Pablo está diciendo, no sé lo que pasó. Porque si era revelación que nosotros teníamos que saber sí o sí, porque era fundamental para nuestra salvación, estaría escrito, pero no está escrito. Hay cosas que no están escritas, pero sucedieron. A ver, les hago una pregunta. El Señor Jesús, nuestro amado Salvador, ¿se habrá pegado una ducha, un baño? ¿Se lavó su cabeza? ¿Y dónde está? Son herejes todos ustedes. ¿Dónde está eso? Pero amados, se da por sentado. Se dan cuenta, hay cosas que no están escritas, pero sucedieron. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Dice que fue arrebatado, arpazo, ¿no? Hasta el tercer cielo. El tercer cielo no sugiere distintos niveles del cielo, como algunos enseñan en algunos libros, ¿no? Como también hay distintos niveles del infierno. Bueno, sería cuestión de ahondar en el tema, pero no es el punto. Pablo está utilizando una terminología como en aquel tiempo en el cual se hacía referencia al primer cielo como el cielo azul. El cielo azul que vemos es el primer cielo. El cielo estrellado sería el segundo cielo. Y el tercer cielo sería la morada de Dios. El lugar que ninguna carne llegó. En los escritos sagrados solamente 3 cielos son mencionados. El primero es la atmósfera, el segundo es el estrellado y el tercero es el lugar bendito donde todos iremos un día a morar con el Señor. ¿Están planeando ir con el Señor? ¿Sí? Decirle que está a tu lado, mirá que te quiero ver hacia arriba, ¿eh? Así que aquel, el cual entendemos que Pablo fue arrebatado, fue al cielo. ¿Qué pasa ahí? Ahí mora Dios. Pablo tuvo una visión, una experiencia del trono de Dios de la misma manera que lo tuvo Isaías allí en su capítulo 6. De la misma manera que lo tuvo Juan en capítulo 4. De la misma manera que lo tuvo Daniel en su visión. Fue arrebatado al paraíso, dice también. Y Pablo identifica a este tercer cielo como el paraíso. La palabra paraíso es tomada de la palabra persa usada para designar, significaba en aquel tiempo un jardín cerrado o un jardín privado, pero súper lujoso. Y el cual se encuentra solamente entre la realeza del mundo antiguo. De hecho, Nabucodonosor tenía sus jardines privados, que era una de las maravillas del mundo de aquel tiempo, ¿no? Unos jardines colgantes que tenía allí en Babilonia. Algunos cristianos primitivos erróneamente pensaban que el paraíso era un lugar donde las almas del creyente iban después de la muerte esperando la resurrección. Algunos de ellos, como el antiguo teólogo Orígenes, incluso creían que el paraíso está localizado en algún lugar de la tierra, o sea, como que el Edén fue transportado a un lugar secreto. Algunos dicen eso. Pero sabemos que no es así. Pablo fue transportado a la presencia de Dios. Donde oyó, dice, ¿qué pasó allí? Oyó. Digan conmigo, oyó. Significa que acá lo más importante es lo que uno escucha, no lo que uno ve. Lo que uno escucha, no lo que uno ve. Y no me quiero adelantar al final, pero amados,
Jesús había resucitado. ¿Saben eso? ¿Saben que Jesús resucitó? Amén. Jesús resucitó, caminó entre ellos y aún no creían. Alguno puede fascinarse porque baja un ángel, ¿no? Y de hecho hay dando vuelta ahí por internet videos donde aparece algo como un ángel, ¿no? Y para mí es el reflejo del reflector que pegó en la cámara. Pero bueno, un ángel dice. Y todos ahí empiezan a danzar y a, no sé, a llorar. Amados, eso no importa tanto, el ver. Porque algunos viendo no ven. Acá lo importante es lo que se oye. Y lo importante es oír la palabra de Dios, que es lo que da fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única manera de recibir fe es a través de su palabra. Por eso es tan importante escuchar. Por eso es tan importante y no estar pidiendo consejos ahí salvavidas, no del momento. Porque estás haciendo desastre de tu vida y querés que yo en un segundo, en una oración, te solucione todo y te dé la bendición, ¿no? Oigamos la palabra del Señor, que hay vida, ahí hay transformación. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿A qué hombre? Exacto. No le fue permitido expresar. Al describir esta visión celestial, Pablo no relata nada de lo que vio, únicamente hace una descripción medio así borrosa de lo que oyó. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de lo diferente que es Pablo de la mayoría de aquellos que describen sus visiones. Del cielo sobre todo y algunos del infierno. Yo he tenido algunas experiencias personales, pero más que nada, más que visión, eran sueños. Por lo menos tuve 2 sueños a lo largo de mi vida cristiana que yo sabía que eran de Dios. Por lo menos 2 sueños, pero muy fuertes y proféticos. Muy proféticos. Algún día lo contaré. Pasaron ya, ¿cuántos más? 30 años de ese sueño. Más de 20 años. Y no se lo conté nunca. No, escribo un libro. Miren, mi testimonio personal y estoy luchando porque escribí un libro, pero no lo quiero lanzar porque, no, uy, le compro 2, pastor. No es la idea. Porque hay que exaltar a Cristo. Por ahí a alguien le puede bendecir eso, ¿no? Decir, no, mira qué historia, cómo Dios hace, ¿no? Pero, amado, lo importante es escuchar el Evangelio. Cuando pensamos en esas personas, ¿no?, que cuentan, no hay nada de lo que se pueda gloriar. Pablo no se gloría de eso, mientras otros sí se glorían de eso. ¿Por qué? Porque eso, si alguien cuenta algo, se exalta a sí mismo. ¡Oh, qué tremendo! No, si vos sos un hombre santo, vos sos un hombre de Dios. ¡Ay, toquemos el manto del saco del pastor que vamos a recibir algo! Miren, si se me cae alguna pelusa de casualidad, ni moneda ahí. Pablo esperó 14 años para contar sobre dicha experiencia. Y cuando finalmente lo hizo, lo dijo, pero a regañadientes. Es decir, lo hizo como, ya bueno, no queda otra, lo voy a decir. Y él hizo todo lo que pudo para relatar la historia sin enfocarse a sí mismo. Y amados, cuando predicamos la palabra debe ser así. Uno puede contar alguna cuestión personal y listo, como para, digamos, viene al caso de lo que estamos hablando. Pero no hablar todo el tiempo del predicador, ¿no?, del pastor, ¿no?, porque el reverendo Alegría dijo esto, hizo eso. No, amados. Y él, ¿cómo lo hace? Desenfocándose, hablando primero en tercera persona. Él no se toma la molestia de hacer una descripción despampanante de lo que vio, lo que experimentó allí. No lo hace, aunque más de uno quisiéramos saber qué es lo que vio, aunque Apocalipsis, el Señor es generoso y le muestra a Juan, ¿no?, algunas cosas del cielo y ya calle de oro y algunos ya quieren oro acá. Y están a oro, ¿no? ¿Y para qué dijeron? Porque ya quieren oro. El oro te van a dar. Como los que hay que dicen yo estuve en el cielo, o yo descendí al sótano del infierno, y vi mucha gente ardiendo, y muchos de ellos estaban allí porque eran amarretes. Y yo vi todo eso.
Amados, eso no, saben que eso no convierte a nadie, causa pena y causa gracia, la verdad. No sé quién puede convertirse con un relato de estos, ¿no? Pablo, si se hubiesen convertido, si esto fuese un medio para que muchos se conviertan, Pablo escribiría varias epístolas sobre sus experiencias en el cielo. Y no lo hizo. En lugar de eso, no dice nada de que vio, sino que oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, ¿qué es lo que escuchó Pablo? Bueno, ya que no nos podés contar nada, ¿qué escuchaste? Como decía ayer Raúl, no lo sabemos. Y estas eran palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí lo está diciendo. Dios no quería que nosotros lo supiéramos, así que Él no le dio permiso a Pablo para que hablara. Sí le mostró a Pablo, a él le mostró y eso a él algo le hizo. Se le fortaleció, no sé, su postura humana de doy mi vida por el Señor porque esto que viene es más grande. El propósito de Dios es que, amados, nos enfoquemos, y ahí vamos avanzando al mensaje, en su gracia. No en lo que vio en el cielo, no en el ángel, cómo era el ángel, no en qué comió allá en el cielo, sino en su gracia. Y por esa gracia, ser fortalecido, en este caso Pablo, en medio de las situaciones que le iban a venir, o que ya estaba pasando. En esas situaciones difíciles que a veces ni entendemos por qué nos está pasando. Por eso el mensaje se titula ¿qué si Dios no responde? Y yo sé que el Señor, a través de esta palabra, de esta serie, va a ministrar a más de un corazón sensible, más de una buena tierra que está dispuesta a escuchar a Dios. Sin embargo, algunos comentaristas no se pueden resistir a especular, obvio, ¿no? Que es probable y es discutible, ¿no? Que el apóstol Pablo se refiriera después en su epístola a muchas cosas que nos cuenta. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 15, que habla sobre los diferentes tipos de cuerpo celestial, que seremos transformados en gloria, poder. Quizás él recibió esa información allí, quizás no, quizás el Espíritu Santo lo iba guiando mientras escribía. No lo sabemos. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿En qué se iba a gloriar? En sus debilidades. Vamos a ir entendiendo. Pablo dice esencialmente que este hombre, sin nombre, aunque era él, que tuvo esta visión, tenía algo de qué gloriarse. Pero el mismo Pablo en verdad solamente se podía gloriar y sí hablar de sus debilidades, que es exactamente lo que él hizo en 2 Corintios 11:30. Si lo podemos buscar ahí, vamos a leerlo para ir textual a lo que dice la palabra. 2 Corintios 11:30. Segunda de Corintios 11:30. Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Está clarísimo, ¿no? Está más claro, echarle agua, dice, ¿no? Dice esta versión, si tengo que enorgullecerme de algo, me enorgulleceré de las cosas que muestran mi debilidad. Es decir, al mismo tiempo, casi podemos tener la sensación, si no es una llamada importante, porque Dios te habla a través de la predicación, apaga tu celu, ponelo en... Por ahí estás esperando una llamada importante, pero ponelo en vibrador. Al mismo tiempo, casi podemos tener la sensación de que era importante para Pablo comunicar a los corintios cristianos que en realidad tenía tales experiencias, ¿no?
Muy seguido, amados, es fácil pensar que los únicos que tienen experiencias profundas con Dios son aquellos que se glorían de ellas constantemente. O sea, por ejemplo, el típico, ¿cómo está, hermano? Vos la estás peleando, batallando, ¿no? Ahí, siendo tratado por el Señor. Y el otro te dice, bendecido y en victoria, aplastando a los demonios, sangre y cuerno por todos lados. Y vos te sentís chiquitito así porque decís, qué poder que tiene este hermano, ¿no? ¿Cómo hace? Pero ciertamente, amados, Pablo jamás se glorió como lo hacían los superapóstoles. Que ven visiones y ven... Hay personas como que te quieren sondear. No sé si te ha tocado eso, ¿no? Porque discernir es otra cosa. Discernir, amados, es cuando el Espíritu Santo te dice algo claro. Hay personas que te miran y achican el ojo así, como que te olfatean a ver. Y vos te sentís que me está sondeando, pues, ¿qué dirá? ¿Qué pensará de mí, no? Personas que parecen como que tienen una especie de lente que te ven tu alma, ven tu mente, lo que pensás, y ahí van. Y te miran y como que te da miedo, ay pastor, ¿qué ves en mí? ¿No? Y están los que ven visiones todo el tiempo y reciben revelaciones sobre todos los demás, menos para ellos mismos. O sea, tienen palito para todo el mundo, pero menos para ellos. Y siempre sueñan con que el hermano... Una vez conocí un matrimonio que la esposa siempre de él soñaba cosas, ¿no? Ay, pastor, lo vi en una nube y un arco iris alrededor suyo, ¿no? En ese tiempo el arco iris no representaba nada, era el arco iris. Entonces un día dijo, pero mi amor, vos siempre soñando cosas hermosas, maravillosas de los hermanos y conmigo siempre soñá que Satanás, calavera, muerte, tumba. En Pablo, la prueba de esas profundas experiencias se hallaban, amados, la prueba de esa experiencia en su vida transformada y en su ministerio poderoso y veraz. No hay falla, no vemos errores en Pablo. Fue un hombre fallo, sí, claro, tuvo sus debilidades humanas, pero en su relación con Dios, en su ministerio, no encontramos nada reprochable. Ese hombre tuvo una experiencia profunda, muy profunda con el Señor. ¿Y saben qué? Pablo no es más que vos ni que yo. Pablo era un hombre, como dice mismo de Elías, sujeto a pasiones igual que nosotros, y oró y dejó de llover, y oró y empezó a llover de vuelta. Nosotros somos iguales. ¿Saben cuál es la diferencia muchas veces entre Pablo y nosotros? Nuestra relación de intimidad con Dios. Nuestra obediencia a su palabra. Por lo tanto, Pablo sintió que era importante mencionar esta experiencia. Bueno, hay que mencionarla, amerita, pero no hacer demasiado hincapié en la misma experiencia. Él no estaba intentando venderse a estos hermanos corintios. De hecho, él se detiene en el relato en cuanto a la descripción y él le está contando y dice, pero lo dejo. No sé si lo encontrás rápidamente, ¿sí? Que dice, no anoté el versículo, pero dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí, a ver si lo tenés, para corroborar que está ahí en las escrituras, ¿no? Ahí los hermanos ayudando, o sea, ahí vamos. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pero lo dejo. En cuanto a muchos, no, hagamos, a ver, mostrar el video que preparamos fotos ahí, no lo dejo, no es la idea. Por eso, algunos me han preguntado, hermanos, ¿cuándo es el día de testirrollo? Digo, testimonio. Porque quieren contar, estar acá 3 horas, ¿no? Mientras todos están contando su... No, yo sé que hay testimonios, amados, y todos tienen su experiencia con Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen experiencia con Dios y cuántos se convirtieron milagrosamente? Claro que sí.
pero no sería el punto. Testificarles y a otros que no conocen a Cristo, cómo Cristo cambió tu vida, pero no es el punto, porque la idea es exaltar a Cristo, no mostrar quién soy yo o quién fui yo. Mejor lo dejo ahí, dice Pablo. Porque no quería persuadir a los corintios cristianos para que pensaran que él era otro superapóstol más. ¿Mm? Nos pasa muchas veces, de hecho, cuando recién iniciábamos Casa de Oración, y los hermanos que comenzaron a escuchar, y bueno, esto se hizo muy masivo, ¿no? Lo de Casa de Oración y los pastores. Obviamente, los hermanos venían heridos porque los trasquilaron, ¿no? Como decía un pastor. Y las ovejas tienen lana, porque en México la lana es dinero, ¿no? Entonces hay que sacarle la lana, decía, ¿no? Y vienen así, le sacaron toda la lana. Entonces nosotros los pastores estábamos con temor para tocar el tema del dinero, que hay que sostener la obra, que hay que cubrir necesidades, etcétera. Y no, ¿por qué teníamos temor de hacerlo? ¿Por qué? Después aprendimos, el pastor nos decía, no, eso hay que hablarlo. Pero, ¿por qué? Para que no nos confundan con los otros superapóstoles. Para que no crean que esta es una iglesia más, donde se pide dinero y donde se saca y ofrenda para esto y pongan la monedita para acá y ponga para allá. Y no se trata de eso. Entonces Pablo dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, lo dejo ahí. Si los corintios cristianos pensaban que Pablo era débil, porque lo tenían en esa, digamos, referencia, pensaban que Pablo era un débil comparado con los superapóstoles, para Pablo eso estaba bien, que piensen que él era un débil. Él quería que la iglesia o los hermanos o la sociedad de Corintios vieran la gloria de Dios expresada en su debilidad. No que lo vieran como alguien grande, como el gran apóstol, como los otros superapóstoles, ¿no? Él quería que vean la gloria del Señor, en que él no valía nada, pero el Señor era todo en él. ¿Vieron cómo son esos superapóstoles de hoy? ¿Conocen algún apóstol de hoy? ¿O han visto por allí? Gritando, mordiendo el micrófono, así, ¿lo vieron? Con sus pantalones chupines, saco rojo brillantina, corbata estampado de basura de carnaval, contando visiones y profecías falsas. Y la gente, amén, ponga para el siervo, y le tiran los dólares. ¿Qué sigue diciendo el versículo 7? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Bien, un aguijón. No sé si pusimos ahí una imagen de espinos. Vez pasada, bueno, fue hace rato, en el huerto de mi esposa, en el jardín privado de mi esposa, que parecen los jardines de Babilonia. Fui con la hojota, y una espina así me atravesó la hojota y el dedo. Y ahí me acordé del sacrificio del Señor para tratar de olvidarme del dolor, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una espina, viste que a veces te entra una espinita o un vidrecito chiquitín, ¿qué es lo que haces? Mi amor, la pincita de esa que usas vos, mi amor, ¿no? Más si el varón, ¿no? Desesperado. Cuando viene el diablo y te abofetea, ¿qué hace? Diablo, oíme bien, diablo, ¿no? Empieza el boxeo con el diablo. La visión de Pablo era tan impresionante que le hubiera sido fácil a él el ser exaltado desmedidamente por lo que vio. Porque él podría haber dicho, Señor, ay, me tuviste en cuenta, seguramente soy un hijo especial para ti. Porque no a cualquiera, no a cualquiera, eso también lo escuché. Él se pudo haber gloriado en sí mismo o haber causado que otros se gloriaran en él debido a esta experiencia. Amados, hay algunos que viajan, por decir algo, ¿no? Conocer las cataratas del Iguazú.
Y vuelven, ¿no? Y ya miran al resto de los como míseros mortales que jamás cruzaron la General Paz. Yo estuve en... ¿No conoces? Bueno, lo que te perdés, ¿no? Más si viajó a otro país, ¿no? Pablo no estaba inmune a este peligro del orgullo. Casualmente les recomiendo la prédica de hoy de mi amigo el pastor Fleming Tejada, en el aniversario número 6 de Casa de Oración Houston. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor por la vida de los pastores David Guevara, Mireya y Casa de Oración Houston? Que el Señor les bendiga. Y casualmente me viene a memoria que el pastor hoy decía que el tema del orgullo, y él hablaba de que después de la soberbia viene la caída, ¿no? Tremendo mensaje, que el peligro del orgullo, todos estamos expuestos a eso. Es más, todos tenemos un orgullo ahí escondido, agazapado, el cual debemos hacer morir, entregando todo nuestro pensamiento a la autoridad de Cristo, dejando morir en nosotros todo lo que no sirve. Pero está el orgullo, ¿no? ¿Y a qué iglesia vas vos? Bueno, yo voy a Casa de Oración. ¿Y vos dónde vas? Y a mí, yo voy a la iglesia de la Carpa de los Milagros de la Palomita Celeste. Bueno, qué pena. Bueno, está bien, yo voy a Casa de Oración. Y ya estás mostrando un sentimiento de superioridad. Pero así de fácil. Le dije un ejemplo muy simple. Nadie está inmune al peligro del orgullo. Lo mejor de las personas del pueblo de Dios tienen una raíz de orgullo dentro. Ay, yo hice esto. ¿Quién hizo el decorado de las damas que estuvo hermoso? Yo. ¿No? Para que todos vean. O una disposición a ser exaltado. Ay, pastor, usted es el más maravilloso. Y bueno, hermanos, es que yo soy el mimado del Señor. Ayúdanos, Señor. Dice, me fue dado un aguijón. Y ahí entramos en el tema que estamos por tocar hoy. Esto fue toda introducción. ¿Tiene tiempo? Tempranito, vamos. Me fue dado un aguijón en mi carne para prevenir que se exaltase desmedidamente mi carne. A Pablo se le dio, digan conmigo, se le dio. Se le dio un aguijón. En esto Pablo revela la razón para contar su visión celestial, no para gloriarse en sí mismo, sino para explicar este aguijón en mi carne. O sea, escuchá, presta atención. No se ocupó de contar lo que vio en el cielo, ni de lo que oyó tampoco, pero sí se ocupa de contar que él tiene un aguijón y que Satanás le dejó el ojo así. ¿Te diste cuenta? Al parecer todos podían ver el aguijón en la carne de Pablo. No era un secreto. Todos decían, Pablo, ¿qué te pasa? Algo le pasaba, no está explícitamente claro qué era. Algunos dicen que era un problema en sus ojos o alguna infección u otro tipo de problema en su carne. Su visión celestial era un secreto, hasta que el día que lo declaró, porque tenía que declararlo, pero todos podían saber del aguijón de Pablo. Él se ocupó de contar de su aguijón. Algunos de entre los... O sea, amados, el Señor, el Espíritu Santo, quiere que nosotros prestemos atención en el aguijón de Pablo y no en las visiones. Que a veces las visiones, ay hermano, ¿y cómo es el infierno? ¿Y cómo es el diablo? ¿No? Y eso te lleva a fascinación vacía, hueca, no tiene sentido. Algunos de entre los corintios cristianos tenían un concepto menor de Pablo debido a su aguijón en la carne. Y sí, seguramente está en pecado. Pero no sabían nada sobre la sorprendente experiencia espiritual que hay detrás de eso. Él dice, escuchá, me fue dada una espina, un aguijón. Él contaba con su gran tribulación. Él decía que la tribulación que él estaba pasando, que el dolor que él estaba pasando era un don de Dios. Una dádiva. Me dio. ¿Quién? Dios.
Él no dice, se puso sobre mí un aguijón en la carne. Vino de repente un aguijón, porque puede pasar, ¿no? Que venga Satanás y haga algo a lo cual hay que, ¿no?, pedirle al Señor. No, él no dice. Él, cuando vino y el diablo lo abofetea, él no empezó, en esta hora, diablo, se termina mi sufrimiento, lo declaro. No. Dice, me fue dada. ¿Qué es un aguijón? Bueno, cuando pensamos en aguijón, pensamos en algún tipo de irritación menor. Pero la raíz de la palabra que utiliza Pablo, aguijón, aquí significa, está describiendo a una estaca de una tienda. O sea, estamos hablando de un palo importante, como una especie de punzón. No un clavo, sino una estaca. En la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, conocida la palabra skolops, que es aguijón, que algo que frustra, significa algo que frustra y causa problema en la vida de aquellos que lo sufren. Por ejemplo, de repente tenés un dolor en tu cadera, o en tu rodilla, o en tu pie, que te impide caminar como caminaba siempre. Y tu hijo va más rápido y vos vas, ¿no? Y decís, ay, cómo me molesta, cómo, ay, Señor, sácame, ¿no? Bueno, da a entender eso lo que Pablo sentía. Me fue dado un aguijón en la carne, no en el espíritu ni en el alma, en el cuerpo. Finalmente, dado por Dios, pero también agrega un mensajero de Satanás. ¿Y qué hace Satanás ahí? Dios usando a Satanás como siervo para que aguijonee a Pablo. Tenía tal relación Pablo con el Señor que él sabía que eso venía de parte de Dios y no se puso a pelear con el diablo. Claro, Satanás tuvo el permiso de Dios para afligir a Pablo y lo hizo con la mayor malicia habida y por haber, pero Dios tuvo un propósito en eso. Y permitió que el mensajero de Satanás, de una manera exitosa, impidiera a Pablo que se enaltezca, que se agrande sobremanera. Porque Dios sabe que después del orgullo viene la caída. No importa que sea el superapóstol, que sea el gran siervo de Dios o la hermana más piadosa de la iglesia. Después del orgullo viene la caída. Y Dios permite que Satanás te abofetee para que no te pase eso. Aunque ni Satanás sabe por qué está haciendo eso. Su naturaleza es hacer mal. Pero Dios le da permiso hasta ahí nomás, como lo hizo con Job. ¿Y qué le hacía? Me abofeté. O sea, un puff. Significa este aguijón. Golpeó a Pablo. Él sintió que fue golpeado. Amados, para decirlo de una manera clara, es como una piña en la cara, en los ojos. No sé si alguien recibió un buen golpe de puño en los ojos. O sea, te quedás y después amaneces así, ¿no? Con el ojo morado. Pablo, la pregunta surge, ¿Pablo golpeado por el diablo? Quizás viste el rostro de algún cristiano que siempre está sonriendo, que está con un semblante, parece que está feliz, que está radiante. Y vos decís, ¿cómo hace este? Y el otro está como el payasito triste, ¿no? Y el otro, no, y está bien, dice, no, todo lo puedo en Cristo, que me soporto las pruebas en el nombre del Señor. Pero quizás vos ves su sonrisa, pero no has visto el aguijón de tu hermano. No has visto las presiones y las lágrimas que él está sufriendo de parte de Dios, porque Dios está tratando con su corazón. Y eso refleja su rostro. Está, como dice, ¿no? Atribulado, mas no, derribado, mas no destruido. O sea, sí, a veces, y más de uno resucitaron, hoy lo saludé, resucitaste, tuvo una gripe, como 3 meses de gripe. Casi me morí, pastor. Sí, la enfermedad es terrible. Bueno, eso es como un aguijón en la carne. ¿No será que Dios te estuvo tratando con esta gripe? ¿No será que estabas muy... ay, qué lindo que está, en vez de ir a la iglesia, vamos al shopping, vamos para McDonald's?
Y ahí te vino la gripe, 3 semanas escuchando prédica nomás. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 8, sin. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué si Dios no te responde? ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Respecto a lo cual, ¿a qué? Y al aguijón, al Satanás este que me tiene mal, al cuerpo que no puedo ni caminar, no puedo ver, etcétera. He rogado al Señor. ¿Qué te da a entender rogar? Ay, Señor, por favor, Señor, yo te serviría mejor sin esto. Y Pablo hizo exactamente lo que él decía a otros en los tiempos de dificultad. Él decía, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso es lo que hizo Pablo. Filipenses 4:6. Y rogó y pidió al Señor y daba gracias y todo, pero no pasaba nada. 3 veces he rogado al Señor. ¿Y qué si Dios no te responde? No vengo más a esta iglesia, no hay poder en esta iglesia. De hecho, amado, Pablo oró repetidamente sobre este aguijón en la carne. Podríamos imaginarnos que cuando el aguijón en la carne apareció por primera vez, Pablo pensó, bueno, esto no es problema, simplemente le entregaré en oración al Señor y esto mañana estoy como nuevo. ¿No? Algunos de los que están enfermos, Señor, estamos orando por nuestros hermanos enfermos. Y claro, tenemos fe que el Señor puede hacer un milagro. Pero ¿qué si el Señor todavía no quiere hacer nada? Está tratando con ese corazón. Pero nada sucedió. Él oró, rogó y nada sucedió. Así que pensó, esto es algo difícil. Y oró de nuevo. Cuando nada sucedió después de orar la tercera vez, él supo que Dios estaba diciéndole algo. Amados, empecemos a leer nuestras dificultades. Si no son consecuencia de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, si no nos estamos enfermando porque no tenemos que comer ciertas cosas y estamos comiendo sal o azúcar, ese es otro tema, ya eso es sentido común. Pero entender también cuando Dios, de repente, puede ser una enfermedad o puede ser otra situación que estés pasando. Algunos piensan que Pablo estaba utilizando esta expresión hebrea más de 3 veces, que significa, amados, ¿saben qué significa eso? Orar sin cesar, día y noche. No era que 3 veces literal, es posible. Pero en el hebraísmo se decía hasta 3 veces, pero significa, no he parado de pedirle y pedirle y pedirle al Señor, y cuando más le pido, más me duele. Rogando al Señor. La oración de Pablo en este asunto era con pasión, porque él creía en Dios. Él amaba al Señor, él sabía en quién creía. Nos preguntamos si él no estaba sorprendido de que su oración no fuera contestada desde la primera oración. Que lo quite de mí, Señor, sácame esto, le decía. La oración inicial de Pablo era más escapar del sufrimiento que traía ese aguijón en su carne. Pablo, amados, no era un masoquista. Ay, Señor, sí, déjamelo aquí, que esto me enseña. No, a nadie le gusta sufrir. Cuando él sufría, su primer instinto era pedirle a Dios, como cualquiera de nosotros, ¿no? Primero, Señor, me duele mucho esto, ¿qué está pasando? Voy a ir al médico mañana, pero Señor, te lo pido, ve por mi salud. Cuando su ruego apasionado y repetido no fue contestado, entonces esto debió preocupar un poco a Pablo y se le añadió otra dimensión. ¿Y qué era exactamente? Ese aguijón de Pablo, que Satanás lo abofetearía. O sea, aguijón, abofeteo, falta de respuesta en la oración. Y a eso se le agrega una expresión, 9 al 10, para ir terminando. Todavía no termino, pero voy finalizando. 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Pablo tuvo una respuesta. Sí que le respondió. Y la respuesta no era lo que Pablo esperaba inicialmente. Y nosotros, amados, nos pasa eso. Estamos desesperados ante una situación que nos está aconteciendo. Le pedimos al Señor, no pasa nada. Pero viene una respuesta del Señor, pero no nos gusta esa respuesta. Pero ¿quién es el que sabe más, vos o el Señor? Obvio. Dios tenía una respuesta para Pablo. O sea, Pablo le habló al Señor 3 veces, si querés. Señor, mira esto. Señor, te pido por esto. Señor, ya sabes cuánto. Entonces, Dios recepciona. A Dios no se le escapa ninguna oración. Repito, a Dios no se le escapa ninguna de tus oraciones. Ninguna. A veces pedimos mal, todo torcido, no sabemos con quién estamos hablando. Ya voy a terminar con una tremenda reflexión. Porque a veces no sabemos ante quién estamos. Y Dios te habla. Y si Dios te habla, vos no podés decirle, ay, no estoy de acuerdo con eso, Dios. Yo quiero que hagas esto. Yo quiero que me quites el aguijón. Y el Señor le responde algo que quizás a nosotros, cuando queremos respuestas físicas, Señor, necesito dinero, por ejemplo. Señor, necesito que se resuelva esto ya. Señor, necesito que me sane ya y te doy 3 días para que me sane, ¿no? Y algunos oran así, ¿no? Y el Señor te responde desde un ámbito espiritual, no desde un ámbito físico. Vos necesitas algo tangible y Dios te responde algo espiritual, que le dice, bástate mi gracia. ¿Qué, Señor? Yo te estoy hablando de aguijón, de dolor, de problema, de que no puedo estar más, y vos me hablas de gracia. Sí, bástate mi gracia porque mi poder, y tiene una explicación, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, amados, somos más sumisos a Dios cuando estamos apretados. Cuando estamos bien, hasta nos paramos más erguidos delante de Dios. Por eso yo a veces observo y digo que a la hora de adorar, algunos no están adorando. A la hora de aplaudir, amado, aplaudir significa golpear la carne. La carne también adora a Dios. Y algunos ni oran. Amados, estamos ante el Señor. En este lugar humilde, en este galpón, lleno de palomas, adoramos al Señor. Está la iglesia del Señor aquí. En lugar de quitar el aguijón de la vida de Pablo, le dio algo más grande, gracia. La gracia que Dios le dio para Pablo era suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio a lo que le pasaba. Pero hay 2 formas de encontrar alivio. Puede venir cuando es quitada la carga, el Señor puede responder y vos estás pasando una situación de enfermedad, el Señor te sana. Amado, pero ¿saben cuántos sanados por el Señor he visto que después de sanados se olvidaron del Señor? Porque el ser sanado no salva, pero el ser tratados por el Señor sí puede convertir el corazón. La gracia del Señor cambia nuestro carácter, nuestra forma de ser, y la hace conforme al corazón de Dios. Para obtener la victoria, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amados, si podemos ver algo asombroso, y miren, fíjate lo que dice Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo
Lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuál es el contexto? Todo. Si me toca pasar necesidad económica, Cristo me fortalece. Si estoy en cama y estoy con 40 de fiebre, pinchado por todos lados, Cristo me fortalece. Si estoy pasando una pérdida o de un ser querido o en la separación de una situación, un hijo que se va y que se peleó con el papá o la mamá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No entiendo muchas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Algunos toman este texto como para decir, todo lo puedo, ¿no? Amados, si viene una gripe y nos tira en cama y ya no servimos para nada. Y esposa, cuando se enferma el marido, ¿cómo queda? Se ríen allá atrás, ¿no? Llévatelo, Señor. Sánalo o llévatelo, porque ya no lo aguanto más. Pensamos en este hombre, en Pablo. ¿Él era un hombre débil o fuerte? O sea, humanamente hablando, ¿cómo era él? El hombre viajaba por el mundo antiguo, iba y venía, llevando a Jesús a pesar de las ardientes persecuciones. El hombre soportó naufragios, cárceles, predicó a reyes, a esclavos, estableció iglesias fuertes, entrenó líderes. Amados, no era un hombre débil, era un hombre decidido. A la luz de su vida y logros, podríamos decir que Pablo era un hombre muy fuerte, hablando en su voluntad, físicamente. Pero él únicamente era fuerte, ¿saben por qué? Porque conocía sus debilidades. Y buscaba fuera de sí mismo el poder de la gracia de Dios. Amados, cuando nos creamos algo más importante que el otro, más no sé qué que el otro, acordémonos de los pecadores que fuimos. Acordémonos aún de las debilidades nuestras y démonos cuenta que el Señor tiene misericordia de nosotros. Y Él nos tiene en cuenta. Y Él nos ama. Y así debemos amar al prójimo. Termino con esto. Y aquí hago un giro en el mensaje. Porque nosotros a veces humanizamos a Dios en el sentido de que pensamos que Dios es como un hombre. Si bien Jesús es hombre y es Dios, pero pensamos que es un hombre que como nosotros, ¿no? Amados, creo que sería buena idea que cuando nos reunimos, como en este lugar, cuando nos reunimos, por ejemplo, los domingos, nosotros nos reunimos los domingos y los miércoles, pero hoy hablamos de los domingos, hiciéramos lo posible por disponer nuestras almas a un nivel de santidad, un nivel sagrado mucho más alto del que tenemos. Yo les felicito, mis amados, y la verdad no me quejo de mi congregación, lo digo cariñosamente, ustedes son del Señor, porque son atentos, escuchan la palabra, no hay falta de respeto, pero subamos un poco más el nivel. Por supuesto, las congregaciones modernas hoy no tienen ni idea a qué Dios estamos adorando, de qué Dios estamos hablando. No tienen ni idea de lo que significa esto. Cuando empezamos a pensar en Dios, pensamos en algo que escapa a nuestra capacidad de comprenderlo plenamente. No alcanzará la eternidad para terminar de conocer a Dios. No alcanza. Por eso nadie puede decir que ya conoce a Dios. No, apenas una gotita de su gloria sobre tu vida. Y que está más allá del límite de la inteligencia humana. Nuestra inteligencia no puede concebir a Dios. Dicho en pocas palabras, si podés concebir a Dios, si podés, digamos, entender a Dios, ese no es Dios. Es un Dios de tu imaginación. Nunca vas a entender a Dios. Por eso cuando te vienen los problemas, cuando pasan cosas que no entendés, no cuestiones a Dios. Porque no tenés autoridad espiritual ni moral
ni intelectual para cuestionar con Dios. No, pero Dios se llevó a mi hija, Dios se llevó a mi hijo. No cuestiones a Dios. Necesitamos, amados, tomar conciencia de la perfección de Dios, que incluye todos los atributos de su naturaleza. Sabemos por lo menos 3, que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Y una vez que comenzamos nosotros a sondear a Dios a través de su palabra, a comenzar a conocer su personalidad, ya no hay final, ¿eh? Empezaste, pero no hay final. No tiene fin el estudiar a Dios. Y yo amo la teología, porque la teología significa el estudio sobre Dios. Nadie puede pelearse con la teología. No, yo no me meto con eso. Amado, eso es conocer a Dios a través de su palabra. Y sigue a medida que Él se complace en revelarse a tu corazón, como se reveló a Pablo. Porque Él busca corazones que le adoren. Y Pablo era un adorador. Vos querés tener experiencias especiales con Dios en el sentido de que Él te use, de que Él te ilumine en su palabra. Más intimidad con Dios. Y menos ponerse en la postura, Señor, dame, Señor, quiero, Señor. Cuanto más sabemos de Dios y cuanto más le conocemos íntimamente, más empezamos a comprenderlo y empezamos a entendernos a nosotros mismos. Empezamos a comprender nuestra condición humana. Y ese vínculo es maravilloso, es misterioso, porque viene de Él. Porque Él nos hace sabio. Al simple Él lo hace sabio. Al necio para este mundo Él lo hace entendido. Empezamos a entender a Dios, amado. Porque si alguno se ha de gloriar, gloríese en conocerme y entenderme. Pero nunca llegaremos a conocer en su plenitud a Dios. Los atributos de Dios dictan la alabanza y la adoración. Lo que representa, amados, cantarle al Señor, que es un ítem de la adoración. Él la acepta cuando hay un corazón obediente. Si hay un corazón rebelde, un corazón que hace lo que quiere, Dios no recibe esa alabanza. Dios no recibe esa adoración. No son aceptables para Él en ningún sentido. ¿Por qué? Porque no es una alabanza digna. Solamente estamos cantando, entonando bonito, haciendo, ¿no?, acordes musicales. Nada más. Nadie puede hacer esto y hacerlo dignamente. ¿Saben por qué? ¿Quién entre nosotros es capaz de adorar a Dios como Él se merece? ¿Quién? Nadie. Entonces, entendiendo esto, si nadie es capaz de adorar a Dios como Él se merece, amados, tenemos que adorarle con todo nuestro ser, como cantábamos hoy, ¿no? Con todo nuestro corazón. Señor, esto es ni afinarse, Señor. Pues yo levanto mis manos glorificando tu nombre, adorándote, Señor. Porque sé que hay cosas que me pasan en la vida que no las entiendo, pero tú eres Dios y tú me amas y quieres lo mejor para mí. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Básicamente estoy hablando de aquel en quien debemos creer antes que negarle. Nunca niegues a Dios. Aquel que es el Verbo, quien nos capacita para que hablemos de Él, como cantábamos también hoy. Es que por nuestra cuenta solo podemos trazar de Dios una caricatura. Cuando pensamos de Él, amados, es un dibujo imperceptible, bastante deficiente. Y sin duda no estamos adorando dignamente. Debemos negarnos a adorar nada que hayamos creado en nuestra imaginación. Adoremos al Dios que nos habla la Biblia, que se revela en su palabra. Amados, no estamos cualificados para exponer la verdad de Dios si no somos obedientes, si somos rebeldes, si somos duros de corazón. Cuanto más profundizamos en este tema, más cuenta debemos darnos de lo que realmente ignoramos. A veces podemos ser tan arrogantes que pensamos que creemos, pero estamos ciegos
ante algún aspecto de la verdad de Dios. En parte conocemos, Pablo decía, ¿no? En parte conocemos como por espejo, pero un día le conoceremos tal cual es Él. Sin duda, quiero que mi corazón esté abierto a todo lo que Dios desee revelarme. Espero que sea tu caso también. Que no vengas a la iglesia como un salvavidas, como un manotazo de ahogado, sino que vengas a la iglesia a adorar al Rey, a adorar al Señor. Y habiendo vencido en la semana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, he vencido la tentación. Lo que debemos entender realmente es que nuestro conocimiento de Dios no lo podemos adquirir simplemente mediante procesos académicos, haciendo un instituto bíblico. Lo que realmente sabemos de Dios es porque Él nos está revelando a través de su Espíritu. Y lo que les decía hoy, cuando el Señor resucitó de los muertos y se apareció a sus discípulos, algunos de ellos ni creían en Él. No lo podían creer. La creencia no se basa en lo que veo. Por eso hay muchos movimientos religiosos que ponen en los sistemas de aire acondicionados y tiran brillantinas doradas para que crean que ángeles están cayendo. Y la gente quiere eso. O un falso enfermo que se levanta de su silla de ruedas. Y a la gente le gusta eso. Y parece que eso les trae fe, pero es mentira. La creencia no se basa en lo que veo. Porque si así fuera, al ver a Jesús ellos resucitado hubiesen creído rápidamente. Hizo falta la intervención del Espíritu Santo que les revelara en sus corazones. Acá se les reveló. Cuando se abrieron sus ojos, algo que solamente puede hacer la obra del Espíritu Santo. Por eso, amados, acá no va por la elocuencia del predicador o lo simpático que sea el pastor o el maestro, sino que el Espíritu Santo penetre tu corazón. Amados, lo que el Espíritu Santo no nos revela, no vale la pena saberlo. Algunos quieren saber más allá y todavía no saben si son salvos. La circunstancia de la vida o tu medio ambiente no cambia tu corazón. Porque vos decís, bueno, Señor, si vos permitiera que yo me respondes esta oración, te pido que me cambies de trabajo o te pido ganar ese juicio para tener ese dinero y mudarme a un barrio mejor, yo estaría mucho mejor. Y si me compro una camioneta o un auto, no faltaría nunca a la iglesia. ¿Sabes las veces que oí eso yo? Y cuando tuvieron el auto, lo menos que hacían era ir a la iglesia. Que tema y que vamos para acá, para allá. Y dejaron de lado al Señor con la bendición del Señor en la camioneta. Algunos dicen, por ejemplo, hay un pensamiento de los que estudian esto, que si nace en una villa miseria, seguro será un delincuente. Si nace en un asentamiento, seguro será un delincuente. Pero si nace en un country club, será un hombre de bien. Ese es el pensamiento, ¿no? Y eso es falso. Adán y Eva vivían en un entorno perfecto. Tenían todo. En aquel jardín maravilloso no había un solo pecado. No había, ni siquiera había aguijones literales en las plantas. Ningún animal mordía ni atacaba. No había imperfección. Nada que en ningún sentido hiciera que el hombre o la mujer le diera la espalda a Dios. Pero entonces actuó Satanás, el enemigo del ser humano. Y hasta ese momento Adán y Eva habían tenido una percepción correcta de Dios. Dice que él caminaba en medio del frescor del día con el hombre, el Señor. Tenía una comunión el hombre con el Señor. Solo podíamos imaginar y envidiar esa situación en el huerto, ¿verdad? Y ellos sabían quién era Dios. Pero entonces Satanás, que no descansa, sembró la semilla de la duda. Y la historia del hombre empezó en decadencia. Y ya conocemos cómo terminó. Y ya lo padecemos. ¿Saben por qué pasó esto? La consecuencia de todo esto es que el hombre, escucha, perdió su confianza en Dios. Dios le dijo, todo esto vas a hacer, vas a señorear sobre la tierra, ahí te doy una esposa, una ayuda idónea, te doy toda la creación para que disfrutes, solamente que aquel árbol no lo toques.
Y el hombre tenía que confiar en Dios y no estar diciendo, pero ¿por qué el árbol? ¿Por qué ese árbol no? Ahí está, ¿no? Hoy muchos desconfían de Dios por las cosas que le faltan, por las cosas que están pasando, llámese enfermedad o situación adversa. Pero amados, pidamos a Dios que nos dé un corazón rendido a Él. Amén. Cerra tus ojos, iglesia. Y que a pesar de que aparentemente Dios no me responda aún, podamos decir como dijo Habacuc, a pesar de que falte todo, yo pueda adorar a Dios. Y así como lo hizo Job, Job cuando perdió todo, dice que ese hombre fue, se postró y adoró a Dios. Nosotros a veces por mucho menos queremos darle la espalda a Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestro corazón duro muchas veces, Señor. Perdónanos, Señor, por faltarte al respeto. Perdónanos, Señor, por no entender, Señor, que tú nos amas, que tú quieres el bien para los tuyos. Y nosotros tenemos inercia hacia el pecado, Señor. Pablo mismo decía esa lucha. Pero, Señor, él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu gracia, no soy yo, sino la gracia en mí. Señor, danos tu gracia. Una vez más, Señor. Inúndanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos serte fiel, aún, Señor, en la adversidad. Porque, Señor, aún inclusive cuando somos bendecidos y estamos en abundancia, también somos propensos a olvidarnos de ti. Y David dijo, Señor, no me des tanto para que me olvide de ti, pero tampoco no me hagas, Señor, escasear para que no blasfeme tu nombre. Tú nos conoces como somos, Señor. Ayúdanos a tener tu carácter y a ser agradecidos en todo porque esa es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar.